de la droga, donde la emetina representa del 60 al 70% y la cefelina representa un 25%, ¿no? La cefelina representa un 25%. También tiene otros alcaloides como la cicotrina, la emetamina y la metilcicotrina. De estos alcaloides, el más importante es la emetina. Entonces vamos a ver, ya hemos visto la estructura, que son alcaloides que tiene la isoquinoleína aquí. ¿Se acuerdan que se había mostrado también esta parte? Donde podemos ver aquí la estructura, ¿no? Anillo isoquinoleínico, anillo isoquinoleínico. Si este R es un... Doctorita, ¿Sí? no está compartiendo Ah, pantalla. ya, qué raro. A ver un minutito, porque estaba compartiendo. Mm, a ver. Tal vez en lugar de poner ocultar, voy a poder dejar de compartir. Ahora sí, ¿no? Sí, doctorita. Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces estábamos viendo la estructura, ¿no? Aquí tenemos el anillo isoquinoleínico, el anillo isoquinoleínico. Si este R es un hidrógeno, ¿no es cierto? Si este R es un hidrógeno, tenemos a la cefelina. Si este R es un metilo, tenemos a la emetina. Serían los dos alcaloides isoquinoleínicos de la ipecacuana. Entonces, ¿para qué se utiliza la ipecacuana? Por supuesto que tanto la ipecacuana es emético, va a provocar vómitos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que produce una excitación de las terminaciones del neumogástrico y provoca vómito. Sin embargo, de las dos moléculas, la cefelina tiene una mayor actividad emética que la emetina, mientras la emetina tiene principalmente una acción expectorante. ¿Cuál de los dos es más emético? La cefelina. La emetina más bien tiene una acción expectorante. ¿Ya? También es tóxica, produce hipotensión y debilidad muscular y trastornos gastrointestinales. Y se está investigando por una posible acción antitumoral, dice la bibliografía. Bien, hemos visto de las semillas y bulbo de colchico también, habíamos visto, ¿se acuerdan? Que en este caso la droga va a ser el bulbo y las semillas, ¿no? De la planta de Colchicum autumnale, de la familia de las liliáceas. Esta es una planta originaria de Inglaterra, sin embargo ha sido introducida a varios países. En cuanto a su composición, las semillas tienen de 0,6 a 1,2 de colchicina. El bulbo contiene 0,6% de colchicina, ¿no? Esta es la estructura de la colchicina, que es una amina biológica. La prueba para las aminas biológicas, tanto para la colchicina como para la efedrina, es la prueba de la ninhidrina, ¿no? La colchicina es un alcaloide amorfo, blanco, amarillento, oscurece por exposición a la luz. Pero al igual que la efedrina, es importante, chicos, se disuelve en agua, alcohol, cloroformo y también es ligeramente soluble en éter, lo que permite que pueda ser utilizada en diferentes formas farmacéuticas. Es una base débil, ¿ya? Y su síntesis se sintetiza, importante, anoten, porque les puedo preguntar en su examen, se sintetiza a partir de la tirosina y la fenilalanina, ¿ya? Muy bien. ¿Para qué se utiliza? Lo más importante es que se utiliza para aliviar la gota. Se ha visto que también se utiliza para realizar estudios de la mitosis, ¿no? Porque permite como parar en determinadas fases de la mitosis y se puede ir estudiando las fases de la mitosis. Bueno, vamos a hablar ahora del otro grupo de los alcaloides muy importantes, que es ya la última parte del tema que vamos a ver. Hasta alcaloides derivados del triptófano va a ser nuestro examen, ¿ya? La última parte, que es también cortita, va a entrar al final. ¿Por qué? Porque el lunes ya comenzamos con las defensas, ¿no ve? De los trabajos. Entonces, dentro de los alcaloides derivados del triptófano, ¿ya? Este grupo de alcaloides representa el grupo más grande. Se han reportado aproximadamente 4.000 moléculas de alcaloides derivados del triptófano. Esos alcaloides se las ha encontrado en plantas y en hongos. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de su biosíntesis, son derivados del triptófano y de su producto de descarboxilación, la triptamina. Son derivados del triptófano y de su producto de descarboxilación, la triptamina. Entonces, importante, anoten que son alcaloides derivados del triptófano. ¿Ya?
Estos alcaloides son aquellos que tienen como una estructura básica el indol. Las principales drogas y principios activos de este grupo de alcaloides son rauvolfia, donde el principio activo es la reserpina. Luego tenemos catarantus, donde el principio activo es vinblastina y vincristina. Tenemos al cornezuelo de centeno, que tenemos la ergotamina y la ergonovina, y nuez vómica, que viene a ser el principio activo estricnina, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito ahora cada uno de estos alcaloides, excepto la estricnina, es decir, la nuez vómica, porque no se la utiliza, ¿no? En algunos, en casos de emergencia, sí, ¿no? Como un estimulante respiratorio. Comencemos con la raíz de rauvolfia, ¿no? Cuando hablamos de la droga, nos referimos a la raíz y los fragmentos desecados de la raíz de Rauvolfia serpentina, de la familia de las apocináceas. Normalmente la concentración de los alcaloides en esta raíz no debe ser menor a 0,15%, no menor a 0,15%, es decir, como mínimo 0,15%, ¿ya? Bueno, dentro de los caracteres generales de la planta, es un arbusto erecto de 1 metro de altura, tiene tallos cilíndricos con corteza pálida, hojas simples y opuestas, tiene flores de color blanco rosa y su fruto es una drupa simple, ¿no? Aquí podemos ver las hojas simples y opuestas, ¿no es cierto? Flores de color rojo y el fruto va a ser una drupa simple. Muy bien. Antes de ver esto, yo quiero hablarles de la composición, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que ver. Los componentes tienen bases débiles, como reserpina y resinamina. Reserpina y resinamina. Y tiene bases fuertes, como la serpentina y la serpentinina. ¿Sí? Entonces, lo que nos interesa es ver las bases débiles, donde el principal principio activo es la reserpina. Y entonces vamos a ver, se han diseñado métodos de extracción que nos van a permitir identificar solamente a la, que nos van a permitir diferenciar entre bases débiles y bases fuertes, porque esto quiere hacer algo. Esperen un segundito. A ver. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solamente 9 personas han entrado a la clase. Uno, dos, tres. Muñoz, Carminia Cardoso, Magay Paniagua, Melanie Esmeralda. ¿Cuál es el apellido de Melanie? ¿El apellido de Melanie? Guzmán. Esmeralda Guzmán. Mirelia Quispe. Y Rocío y yo. Sonia Vargas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta una más. A ver, hay 9 personas. Esto elige 2 veces. Entonces, Alejandra, 1. 2, Carminia. Madrid Panoa, Melanie Esmeralda Guzmán. Micaela Almanza, ¿no? Mirelia Quispe Flores. Quispe Flores. Muy bien. Ustedes, por estar en clases, a pesar de tener examen, van a tener 3 puntos más a favor del tercer parcial. Las personas que se esfuerzan y se dedican merecen siempre un estímulo, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar, chicos. Ya nadie más va a entrar, porque ya tengo anotadas
o 7 personas que están en la clase, ¿no? El resto, pues ya, problema de ellos, ¿verdad? Bueno, en este esquema vamos a ver la detección, aislamiento y detección, entonces, cómo podemos nosotros separar bases débiles y bases fuertes, ¿cierto? Es muy sencillo. Es casi como todos los procedimientos que hemos estado viendo. Aquí podemos ver entonces, dentro de lo que viene a ser material vegetal, se hace una extracción con éter de petróleo, tenemos el extracto de petróleo, se elimina. ¿Por qué? Porque nos va a servir solamente para eliminar grasas. Ya vamos a hacer una extracción con un Soxhlet. El residuo que quede, es decir, la materia prima que queda ya desengrasada, hacemos una extracción con metanol o etanol al 95%. Luego lo concentramos al vacío, hacemos una extracción con una mezcla de acetato de etilo y ácido tartárico al 2%, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una fase de acetato de etilo. En esta fase de acetato de etilo voy a poder extraer los alcaloides neutros o débilmente básicos, como la reserpina y la resinamida, ¿ya? Entonces, en esta fase, ¿sí?, de la primera extracción, encontraríamos los principios activos de interés. La solución ácida, la fase del ácido tartárico, la vamos a alcalinizar con hidróxido de sodio o bicarbonato de sodio, ¿sí?, para poder entonces liberar el alcaloide fuerte, ¿no?, el que estaba unido al ácido tartárico. Entonces, liberamos el alcaloide y se extrae, se hace una segunda extracción con acetato de etilo, que es un solvente apolar, ¿verdad? Bueno, vamos a tomar la fracción del acetato de etilo, donde vamos a encontrar los alcaloides fuertes. La solución acuosa básica puede todavía tener alcaloides, por lo que se puede hacer una segunda extracción. Y entonces, fíjense que en la primera fracción del acetato de etilo encontramos alcaloides neutros y en la segunda fracción vamos a encontrar entonces los alcaloides fuertes. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son? Bases débiles, reserpina y resinamina, que encontraríamos en la primera fracción del acetato de etilo, y las bases fuertes, serpentina y serpentinina, encontraríamos en la segunda fracción del acetato de etilo, ¿ya? Muy bien, entonces, aquí está la estructura. Miren, aquí tenemos el anillo indólico. Este es el anillo indólico, que estamos aquí, derivado del triptófano. Esta molécula, la reserpina. La reserpina, que la vamos a utilizar como hipotensor. La Rauwolfia serpentina se utiliza como hipotensor, normalmente se utiliza como materia prima para poder obtener la reserpina. La reserpina es la molécula que les acabo de mostrar y tiene una acción hipotensora, produce descenso del nivel tensional y de la frecuencia cardíaca. Y también se utiliza como neuroléptico. ¿Qué significará neuroléptico? ¿Saben ustedes qué significa neuroléptico? ¿Qué significará neuroléptico? ¿Qué significará neuroléptico? Doctora, encontré esta definición. Sí. Me dice que son una clase de medicamentos utilizados principalmente para tratar trastornos psicóticos como la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Perfecto, muy bien, excelente. Eso se utiliza para casos de esquizofrenia, ¿no? Se conoce como psicotrópicos para problemas psiquiátricos, especialmente, ¿no? Como la bipolaridad, la esquizofrenia. Ustedes saben que la esquizofrenia es una enfermedad mental, ¿no? Que las personas ven cosas que no existen, ¿no? Hablan con personas que no están, ¿no? Y el trastorno bipolar es ese cambio de emocional que sufre, ¿no? Muy bien. Bueno,
Vamos a hablar de otra droga que es un hongo, el cornezuelo de centeno. ¿Ya? El cornezuelo de centeno, luego vamos a ver un pequeño video porque ya estamos yendo a buen ritmo. Nos referimos al esclerocio desecado del hongo Claviceps purpura. ¿Ya? Entonces, el nombre científico de este hongo es Claviceps purpura, pertenece a la familia Clavicipiaceae. ¿Sí? ¿Cómo crece este hongo? Crece en el ovario del centeno. ¿Ya? Es decir, vamos a encontrar en la espiga del centeno, se va a encontrar. El esclerocio, sí, les voy a mostrar, es una masa alargada con corteza negra de color violáceo, mide de 1 a 4 centímetros de largo, ¿ya? De 3 a 8 milímetros de diámetro y con hidróxido de sodio produce un olor a trimetilamina. Entonces vamos a ver, quiero mostrarles antes más o menos la fotito. Aquí está, miren, aquí está el hongo que desarrolla a partir del ovario, ¿no? Tiene la forma encurvadita, mucho que mide 3 a 4 centímetros, ¿verdad? De largo. Tiene una forma encurvada, por eso se dice cornezuelo, pero es un hongo. ¿Bien? Bueno, los alcaloides en la actualidad se pueden obtener a partir de cultivos in vitro. Entonces, ¿cuál es la característica de los principios activos? Todos los alcaloides del cornezuelo de centeno tienen un núcleo tetracíclico, que enseguida vamos a ver. ¿Ya? En cuanto a su valoración microscópica, la zona externa es de color castaño, tiene células rectangulares, oblilateradas, tiene un pseudoparénquima, células redondeadas u ovales, y se caracteriza porque presenta un aceite fijo y proteína. No tiene celulosa ni lignina. No tiene celulosa ni lignina. ¿Ya? Muy bien. Ahora, les decía que todos tienen un anillo tetracíclico que se denomina ergolina. ¿Ya? Un anillo tetracíclico es la ergolina, que es un indol. Vamos a ver que es la quinoleína octahidrogenada. Aquí vamos a ver. Este es el anillo. 1, 2, 3, un anillo tetracíclico. ¿Ya? Este anillo tetracíclico, entonces vamos a ver, miren, si nosotros vemos solo esta parte, este es el anillo quinoleínico, ¿no? Tiene un anillo quinoleínico. Entonces, esta es la estructura básica de los alcaloides del cornezuelo de centeno. ¿Ya? Un anillo tetracíclico que se denomina ácido lisérgico, derivado de la quinoleína, ¿no? En este caso es un anillo indólico, ¿no? Anillo indólico. Dice que es un anillo quinolénico. Bueno, vamos a ver la quinoleína octahidrogenada. Bueno, ya hemos visto eso. Ahora, ¿cuáles son los componentes? En realidad, en el cornezuelo de centeno hay varios alcaloides diferentes, ¿ya? Pero todos estos van a tener el ácido lisérgico como estructura básica. Ese anillo tetracíclico, ¿ya? Entonces, tenemos la ergometrina. Dentro del grupo de ergometrina tenemos dos alcaloides, la ergometrinina. Dentro de la ergotamina tenemos la ergotamina, ergotaminina, ergocina y ergocinina. Dentro del grupo de la ergotoxina tenemos 6 alcaloides: ergocristina, ergocristinina, ergocriptina, ergocriptinina, ergocornina, ergocorninina. Además tenemos otros derivados de aminoácidos como la histamina, tiramina, acetilcolina, y tiene un 30% de grasa en el hongo, ¿no? En el cornezuelo de centeno. Entonces, en cuanto a sus propiedades físico-químicas, son solubles en agua y son solubles en etanol diluido. Ahora, en cuanto a hace un momentito les hablé de que ahora se puede producir de manera también in vitro, ¿no? Porque antes había que tener los cultivos de centeno, inocular, ¿no? Con el hongo para que se pueda producir, pues el hongo, luego se sacaba el hongo, se obtenían los principios activos, ¿no? Actualmente lo que se está haciendo
es obtener el ácido lisérgico, esa estructura básica, por cultivos in vitro, ¿no? Para esto, entonces, en vitro se obtiene el ácido lisérgico, que es el anillo tetracíclico, a partir del cual se sintetizan los alcaloides que tienen un uso farmacológico, como la ergotamina y ergometrina, ¿ya? Para esto se utiliza, para obtener por cultivos in vitro, se utiliza el claviceps paspali, ¿no? Que están utilizando in vitro. ¿Para obtener qué? Este anillo básico, que sería el ácido lisérgico, ¿ok? Bien, hasta ahí vamos a ver, vamos a ver un ratito los videos y vamos a ver las estructuras básicas. Pero quiero decirles algo muy importante. Una de las moléculas más estudiadas por todos nosotros y más utilizadas, los que sufrimos de migraña, siempre estamos consumiendo ergotamina, ¿no? Porque es un vasoconstrictor, es un analgésico también para el dolor de cabeza. Esta es la ergotamina. Fíjense, si yo me aboco solo a esta parte, miren, aquí tengo el ácido lisérgico. Igualmente en este caso, en la ergonovina, aquí tengo el ácido lisérgico. Sobre ese ácido lisérgico se aumenta un péptido, en el caso de la ergotamina, es excelente para el dolor de cabeza, para la migraña, y tenemos la ergonovina, que sería donde vamos a tener también, en este caso, la adición de, la adición vamos a tener entonces un compuesto animado, ¿no? Aminado. Entonces vamos a ver un poquito la estructura para que luego volvamos a esta parte. Espérenme un segundito, vamos a ver. Durante la Segunda Guerra Mundial, pues la gente había consumido pan con harina de centeno o de otra gramínea y se contagió del ergonovismo, ¿no? Vamos a ver ahora, que da una sensación de la piel oscura, ¿no? Porque producía una enfermedad.
Voy a compartir un primer pequeño video, no vamos a ver todo, ¿ya? Un poco para ver cómo se ha conocido esta droga y el efecto que tenía anteriormente, ¿no? Que ahora, claro, por supuesto que también es muy controlado porque, no sé si ustedes han estado en la feria del cuarto año, que han hablado del LSD, ¿no? Lastimosamente, a partir de estos alcaloides se puede obtener un derivado que puede producir, pues, alucinaciones, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito, un video. Hola amigos de Fan Mascotas, aquí como veis estoy en un lugar rodeado de cereales y hoy he parado para hacer este vídeo con vosotros porque si veis hay algunas espigas que detectamos que tienen un color más oscuro que las demás, ¿no? Y nos parece algo raro, peculiar, no sé si alguna vez habéis visto esto en campos de cereales y bueno, pues quería contaros en qué consiste. Así que nada, acompañadme en este viaje que vamos a observar incluso al microscopio para deducir a ver qué puede ser esto negro que aparece en el grano. Bueno, esto que veis aquí, amigos, es un hongo que está infectando, en este caso esto yo creo que es cebada virgen, está infectando la cebada. Entonces el micelio crece a lo largo de la planta y en la espiga forma el cuerpo fructífero del hongo. Entonces fructificas como si fueran las setas, vamos a decir, del hongo, donde eliminarían las esporas y esas esporas pueden caer al terreno y poder germinar nuevos micelios que infecten otras plantas de cereal. Es un hongo que afecta muy claramente a la familia de las plantas de las gramíneas, las que producen el trigo, la cebada, centeno, con las que producimos el grano, ¿no? O la harina para producir, por ejemplo, el pan. Y entonces es un hongo que en el pasado, pues aunque infectaba al grano y se veía que había pérdidas, ¿no? de cereal, pues la gente tenía tanta necesidad del pan que hacían pan incluso con este hongo, ¿no? La harina. Y el problema es que este hongo produce algunas sustancias que pueden afectar a nuestro sistema circulatorio y nuestro sistema nervioso y produce una enfermedad, en concreto el cornezuelo del centeno, el ergotismo y problemas a nivel de la neurotransmisión y del sistema nervioso. Entonces, bueno, pues a la larga incluso se han ido analizando estas sustancias y se descubrió la droga que conocemos como LSD, que bueno, pues es también fruto de este hongo. Entonces, bueno, pues en la época de la Edad Media pues había mucha gente afectada por el ergotismo debido a esto que os cuento, ¿no? Que no había tanta producción de grano y entonces pues tenían que aprovechar el grano como fuera, incluso infectado con este hongo parásito. Antes de irme al laboratorio Fan Mascotas a terminar nuestras investigaciones, voy a coger algunas espigas para que tengamos una muestra y podamos observarla al microscopio, a ver si podemos ver bueno, pues cómo expulsa estas esporas este hongo y lo estudiamos más en profundidad. Así que nada, voy a coger unas cuantas y nos vamos al laboratorio. Aquí tenemos una muestra al microscopio de este hongo y bueno, este hongo se conoce allí donde lo he recolectado como tizón, así me lo ha confirmado Miguel Padre, que le mandamos un abrazo muy grande desde aquí. Y bueno, lo que estáis viendo en la imagen, veis unas líneas en horizontal de mayor grosor, un color verde amarillento,
Esto sería parte de la espiga de la cebada, y luego estáis viendo en color negro sería el hongo, cómo está creciendo sobre estos tejidos vegetales de la espiga. Entonces, si veis, aparecen como pequeñas motitas, que luego ampliaré de tamaño, que todo esto son esporas que libera este hongo, que libera una barbaridad. O sea, está completamente el campo lleno, ¿no?, de esporas. Luego, por otro lado, podemos ver, si afináis, como que salen unos pelitos, ¿no?, muy finos. Estos pelitos no desde estas varillas que digo de la espiga, sino que se cruzan. Estos pelillos serían las hifas del hongo, que formarían parte del micelio del hongo. Entonces estamos viendo cómo este micelio está creciendo por el interior de la espiga, y bueno, pues cómo se va desarrollando, y cuando llega a la madurez produce estos cuerpos fructíferos, ¿no?, similares a las setas, que producen esa gran cantidad de esporas. Entonces, bueno, voy a ampliar un poquito estas esporas para que las veáis más de cerca y que veamos la inmensa magnitud que libera de esporas, que es una pasada. Aquí las podéis ver un poquito mejor. Entonces, cada una de esas bolitas sería una espora. La espora, si cae al suelo, a un lugar donde el hongo pueda prosperar de manera eficaz, pues es capaz de generar un micelio nuevo y reproducir este hongo. Pues serían las células especializadas en esta reproducción. Y esto es lo que os decía antes, veis que se ve este hilillo como blanquecino, eso sería una de las hifas que forman parte del micelio. Y bueno, esto es básicamente lo que se ve al microscopio. Si veis, las espigas, ya aprovecho que aquí se ven muy bien, tienen unos filitos, ¿no?, que serían, esto se conoce como tricomas en las plantas, y esto es la consecuencia por la cual os lo lleváis siempre en los calcetines llenos de espigas, ¿no?, y de restos de planta. Y bueno, pues esto facilita la dispersión, se quedan pegados al pelo de los animales, etcétera, y facilitan que se puedan reproducir las plantas. Y bueno, cierro con esta imagen del principio, que me gusta porque podemos ver todo lo que veíamos antes. Podemos ver el micelio, que aquí os lo amplío. ¿Veis? Estos pelillos transparentes serían las hifas del hongo, es decir, el tejido que formaría parte de este hongo. En negro vemos el cuerpo fructífero, que serían como las setas y las esporas. Y luego estamos viendo la espiguilla, que sería la inflorescencia de las gramíneas con sus tricomas que se nos enganchan a los calcetines. Pues nada más. El ergotismo es una enfermedad causada por la Hola, mi nombre es Marcia Gutiérrez, soy estudiante del cuarto año de medicina. El ergotismo es una enfermedad causada por la ingesta de alimentos contaminados con micotoxinas, producidas por el hongo conocido como cornezuelo del centeno, Claviceps purpurea, que contamina el centeno y menos frecuentemente la avena, el trigo y la cebada. También se puede dar cuando se abusa de alimentos que contienen esta sustancia. Normalmente los efectos de este envenenamiento son alucinaciones, convulsiones, escalofríos y contracción arterial, que puede dar lugar a la necrosis o muerte de los tejidos y a la aparición de gangrena, que ha de ser frenada mediante amputación. Otros nombres que recibe la enfermedad son fiebre de San Antonio, fuego de San Antonio o fuego del infierno, pues eran los frailes de esta
esta orden los que solían cuidar en hospitales a estos enfermos. Cabe destacar que esta enfermedad ha estado históricamente vinculada a la brujería y al demonio, y es probable que sea la causa que provocó los síntomas de las supuestas víctimas de magia negra en Salem, la colonia de Massachusetts, dando lugar a los famosos juicios entre 1692 y 1693. Normalmente los efectos de este envenenamiento son alucinaciones, convulsiones, escalofríos y contracción arterial que puede dar lugar a la necrosis o muerte de los tejidos y a la aparición de gangrena, que ha de ser frenada mediante amputación. Otros nombres que recibe la enfermedad son fiebre de San Antonio, fuego de San Antonio o fuego del infierno, pues eran los frailes de esta orden los que solían cuidar en hospitales a estos enfermos. Cabe destacar que esta enfermedad ha estado históricamente vinculada a la brujería y al demonio, y es probable que sea la causa que provocó los síntomas de las supuestas víctimas de magia negra en Salem, la colonia de Massachusetts, dando lugar a los famosos juicios entre 1692 y 1693. A ver, chicos, ¿qué había sido el ergotismo? ¿Qué había sido el ergotismo? Que se produce justamente por este hongo. Chicos, ¿qué había sido el ergotismo? A ver, Carminia. Una enfermedad producida por la ingesta de alimentos contaminados por el cornezuelo de los cereales de centeno y produce alucinaciones, produce convulsiones, fiebres y la necrosis de tejido. Y dice que esto se ha originado entre los años 1692 y 1693. Ha generado la época en la que se mataba a las personas por brujería, o sea, ha sido relacionado con la brujería. Excelente, Carminia, muy bien, excelente. Realmente todo lo que ha dicho el video es verdad, eso que ese es el ergotismo, ¿no? Que ya desde la Edad Media se conocía, sin embargo, también en la Segunda Guerra Mundial, que no está en el video, mucha gente ha sido afectada por el ergotismo, ¿no? Debido al consumo de ahora, claro, tiene una actividad farmacológica, pero en su momento, pues, se consumía con este hongo infectado y producía todos esos efectos. Muy bien, Carminia. Entonces, Carminia, también has ganado 2 puntos adicionales, ¿ya? Carminia, ¿qué es? Carminia Cardoso. Más 2 puntos. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar con el tema. Voy a volver a compartir nuestra pantalla. ¿Dónde estamos? Aquí. Están viendo, ¿verdad? La pantalla sí. ¿Y por qué no está? Y ahora sí. Ok. Bien, habíamos visto entonces. Hemos visto los grupos de los alcaloides, ¿se acuerdan? Hemos visto, aquí está, los alcaloides, esta es la composición química. Ahora, ¿cuáles son los más importantes? Aquí teníamos la estructura de lo que viene a ser la ergonovina y de la ergotamina, que es el alcaloide más utilizado en realidad, ¿no? Ahora, aquí tenemos el ácido lisérico. Hablado, si ustedes se acuerdan, en la estructura
¿no? Hablado, aquí tenemos el ácido lisérgico. Si sobre este carboxilo se une un grupo amino, vamos a formar una amida del ácido lisérgico, ¿ya? Aquí, como en este caso estamos viendo. Entonces, también puede unirse, en este caso, la dietilamida, o sea, dos grupos de dietilamida. Entonces, aquí vamos a ver, donde aquí no se ve muy clarita la imagen, ¿no? R1, R2, fíjense, entonces tenemos el grupo, un amino, y ese amino puede estar unido a un R1, a un R2, que puede ser, por ejemplo, la etilamina. Aquí está, etilamina. Puede ser un grupo amino o puede ser la etilamina. ¿Por qué es importante? Fíjense, si R1 y R2, es un hidrógeno, tenemos la amida del ácido lisérgico. Anote, amida del ácido lisérgico, que se conoce como ergine o ergine, ¿ya? Amida del ácido lisérgico es ergine. Cuando esto es un grupo amino, ¿sí? Cuando aquí tenemos entonces un grupo amino que se va a unir al carboxilo. Si R1 y R2, es un etilo, ¿sí? Si R1 y R2 es un etilo, se llama dietilamida del ácido lisérgico, es decir, tenemos un amino unido a dos grupos etilos, ¿no es cierto? Entonces sería la etilamina, dietilamida del ácido lisérgico. Este es el famoso LSD. ¿Ya? Por eso están controlados. Este LSD produce alucinaciones, es terrible, hay unos, generalmente ha sido una época muy importante por los años 70 que en Estados Unidos consumían bastante LSD, ¿no? Y después lo comercializan como unos papelitos de colores que pues va a producir alucinaciones, ¿no? Entonces, muy controlado también. Por eso es que el cultivo del ácido lisérgico, el cultivo del hongo es muy controlado, ¿no? Porque hay un mercado negro de LSD que produce ese efecto de las alucinaciones. Entonces, ¿qué es químicamente el LSD? ¿Qué significa? Dietilamida del ácido lisérgico. Dietilamida del ácido lisérgico. Ahora, miren qué interesante esto. Si R1 es un hidrógeno y R2 va a ser un 2, 3, un propanolol, ¿no es cierto? Tenemos la ergonovina, ¿no? La ergonovina. Y si R1 es un hidrógeno, y aquí abajo está R2, y R2 es un grupo peptídico, tenemos la ergopeptina o más conocida como ergotamina. Esta es la ergotamina, mire, la ergotamina, donde tenemos un grupo peptídico, pero que es cíclico. Entonces aquí está el ácido lisérgico, aquí está el nitrógeno, ¿sí? Aquí está el nitrógeno, si R1 es un hidrógeno y R2 es un péptido, tenemos la ergotamina, ¿ya? La ergotamina. Aquí estamos viendo el anillo, y esa ergotamina es la que va a tener el uso principalmente, entonces, farmacológico, ¿no? Es un vasoconstrictor, ¿bien? Entonces, no se olviden, por favor, la LSD, dietilamida del ácido lisérgico, que es la molécula que produce alucinaciones. Por ese motivo es que es tan controlado este producto en el mercado, ¿no? En el mercado, por supuesto que es una droga que hace mucho daño a la salud. Bueno, ¿qué acciones farmacológicas tenemos? A dosis débiles, la ergotamina y la ergotoxina tienen un efecto vasoconstrictor. ¿Qué ha ocurrido? Normalmente cuando se tiene migraña y una vasodilatación, uno a veces siente que palpita la vena y uno se toca, o la arteria también, y uno se toca y comienza a decir, ay, creo que voy a tener migraña, ¿no? La migraña se caracteriza por un dolor localizado como con palpitaciones. Entonces, porque hay una vasodilatación. Entonces, lo que se utiliza es la ergotamina, normalmente con algo antiinflamatorio, ¿no? Porque lo que va a producir también es como una inflamación de las capas que están cubriendo esta vena. Ahora, entonces, a dosis débiles, la ergotamina y la ergotoxina tienen un efecto vasoconstrictor. Pero debido a los efectos secundarios, que eran náuseas, malestar, un poquito de malestar general, etcétera, se han hecho modificaciones químicas en ergotamina para poder
disminuir los efectos secundarios, ¿no? Ahora se utiliza la dihidroergotamina y la dihidrotoxina, ¿no? Lo que se utiliza dentro de lo que viene a ser el medicamento es el tartrato de ergotamina, ¿no? Que tiene ese efecto vasoconstrictor y es muy bueno entonces para las migrañas, ¿no? Fíjense que no es de libre comercio, ¿no? En nuestro país sí. Yo voy y me puedo comprar un Cofargot o puedo comprar un Migranol que tiene ergotamina, pero en otros países no, se requiere receta médica. Yo tenía migraña en México, entonces quise comprarme un medicamento. No, señora, no lo podemos vender porque usted no tiene receta, ¿no? Entonces se cuida mucho eso. ¿Por qué? Porque este alcaloide, pues, podría ser utilizado posteriormente para la formación del LSD. Entonces, es un compuesto también controlado, que me parece excelente que sea así, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de la vinca. 1, 2, 3... Ya, hasta ahí no nos falta mucho. Ya. Ahora, a ver, les voy a hacer una pregunta, chicos. ¿Quieren que mañana veamos la vincristina y vinblastina, que sería la última parte? ¿O prefieren que terminemos hoy día? Porque mañana también tenemos tiempo. Les digo a ustedes porque tienen examen. Necesito que estén atentos. ¿O continuamos nomás? Mañana, doctorita, Mañana para igual. que podamos salir más tempranito y llegar a... Por favor. Ya, perfecto, porque nos faltaría solamente la vinca y ya mañana nos vamos a organizar quiénes van a exponer el lunes, todos van a presentar el trabajo, ¿ya? Entonces, bueno, eso sería entonces y mañana entonces vemos esa última partecita que no es muy larga tampoco, ¿listo? Ya, quedamos ahí, chicos, que les vaya muy bien su examen. Buen día. Gracias, doctorita.